adaptativa luego de haber estudiado los conceptos de inmunidad celular e inmunidad humoral. ¿Por qué es necesario regular la respuesta inmune? Primero hay que recordar que el sistema inmunológico ha evolucionado con base en el reconocimiento de los antígenos propios. Tal como vieron en la clase de ontogenia de los linfocitos, es importante que los procesos de selección y maduración de las células aseguren que las células maduras que van a salir a los tejidos periféricos no puedan reconocer antígenos propios. Ese concepto se denomina tolerancia a autoantígenos, y en caso de fallar este mecanismo, es el principal desencadenante de las enfermedades autoinmunes. La respuesta inmune además debe ser autolimitada y disminuir a medida que los antígenos son eliminados. Cuando hablamos de un proceso infeccioso, si el inóculo de la bacteria ha sido controlado, por ejemplo, en una infección bacteriana, la cantidad de la respuesta inmune deberá disminuir progresivamente. Esto con el fin de limitar el daño residual que puedan generar las células inflamatorias. Por ejemplo, la degranulación de los granulocitos, como los neutrófilos, los efectos citotóxicos de las células NK y de los linfocitos T citotóxicos, la respuesta mediada por las proteasas derivadas de los eosinófilos, entre otras, deben ser limitados para que no se dañen los tejidos adyacentes al foco de la infección. Este concepto se denomina contracción de la respuesta inmune. El concepto de tolerancia entonces va a determinar la capacidad de eliminar efectivamente o por lo menos suprimir la función de los linfocitos T y linfocitos B autorreactivos, es decir, con potencial de desencadenar efectos autoinmunológicos. Los fenómenos de tolerancia se clasifican en dos grupos: tolerancia central y tolerancia periférica. La tolerancia central es la que se genera desde el desarrollo de los linfocitos, así que se da en los órganos linfoides primarios. En el caso de los linfocitos B se da en la médula ósea, y en el caso de los linfocitos T se da en el timo. Esta tolerancia central busca garantizar la no respuesta a autoantígenos ubicuos, es decir, que mis células no reconozcan autoantígenos o antígenos propios que se expresan en cualquier sitio anatómico, en cualquiera de mis órganos o tejidos. Por ejemplo, proteínas como la actina, proteínas del citoesqueleto, proteínas asociadas al DNA, son moléculas que podemos encontrar en cualquier órgano. Por otra parte, la tolerancia periférica se presenta en los órganos linfoides secundarios o directamente sobre los tejidos, y en este caso busca garantizar la no respuesta a autoantígenos específicos de tejidos. Un ejemplo de estos es el receptor de acetilcolina, que se expresa solo en las células en la placa motora, o por ejemplo la insulina, que se expresa en las células beta del páncreas. Son moléculas derivadas de los antígenos o de proteínas propias de un órgano o de un tejido particular. Y si falla esta tolerancia, pues tendremos una enfermedad autoinmune que va a atacar específicamente ese órgano o tejido. ¿Cuáles son los mecanismos entonces de cada uno de estos dos tipos de tolerancia? La tolerancia central, que ya mencionamos, se origina en los órganos linfoides primarios, timo y médula ósea. Tiene tres mecanismos para el control. Lo que tenemos acá es un precursor linfoide que va a generar células inmaduras, y luego esas células van a ser expuestas a los mecanismos de selección positiva y negativa. En el caso de los linfocitos T y B, cuando estas células reconocen antígenos propios, hay que eliminarlas, así que el primer mecanismo se llama delesión. No es más que inducir la apoptosis de las células autorreactivas, evitar que esas células salgan a los tejidos y puedan activarse para destruir nuestras propias células. En el caso de los linfocitos B, el segundo mecanismo se llama edición del receptor del linfocito B, y es cambiar la configuración del BCR o del receptor del linfocito B para que deje de reconocer antígenos propios. Este mecanismo mantiene viva la célula, solo modifica su capacidad reactiva a través de su receptor. Finalmente tenemos un mecanismo exclusivo de los linfocitos TCD4 positivos,
en el que las células que reconocen antígenos propios con una baja afinidad no son eliminadas, sino que se pueden convertir en células T reguladoras. En este caso se llaman células T reguladoras naturales para diferenciarlas de los otros subtipos que veremos más adelante. La tolerancia periférica también tiene tres mecanismos de control. Recuerden que la tolerancia periférica ya no se da en los órganos linfoides primarios, sino que se da en órganos linfoides secundarios o en tejidos periféricos. Los tres mecanismos son, el primero de ellos es la apoptosis o de lesión, que es el mismo mecanismo que vimos anteriormente en la tolerancia central, y es que una célula madura que reconoce un antígeno propio se elimina por apoptosis. El segundo mecanismo se llama anergia, y la anergia representa un estado de inactividad de la célula. Es como si la célula quedara congelada y no se puede activar ni atacar el tejido. Y el tercer mecanismo se llama supresión, y supresión es la actividad que ejercen las células T reguladoras, por ejemplo, las que acabamos de generar en la tolerancia central. Estas células salen a periferia y cuando encuentran células maduras, linfocitos que van a reconocer cosas propias, las células T reguladoras los pueden apagar para evitar que este linfocito vaya a dañar mis propios tejidos. Tarea. Con respecto a este tema de tolerancia, van a consultar cuáles son los mecanismos de tolerancia frente a la microbiota, que son antígenos con los que vivimos toda la vida y estamos expuestos a ellos constantemente, así que no los podemos destruir, y también los mecanismos de tolerancia frente a los antígenos fetales. Estos mecanismos de tolerancia son muy importantes ya que permiten el correcto desarrollo embrionario. En caso de falla, vamos a tener pérdidas gestacionales. Vamos a hablar ahora de las células reguladoras. Ya les mencioné que tenemos unas células T reguladoras que son linfocitos TCD4 positivos y que se inducen a partir en el timo desde las etapas tempranas de su generación o de su formación. Este subgrupo de células T reguladoras hace parte de un montón de componentes celulares de la inmunidad que tienen funciones reguladoras y los podemos llamar células reguladoras en general. Así que estas células son un grupo heterogéneo de diversos tipos celulares que su función es modular o suprimir o regular la respuesta inmune, tanto elementos de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa. Entre ellas podemos encontrar los linfocitos T gamma delta, que son una subpoblación celular que se encuentra abundante en piel y en mucosas, por ejemplo. Tenemos las células NKT, son células que comparten características de células NK y de linfocitos T, como una población intermedia. Y tenemos los linfocitos T CD8, que son reguladores. Tenemos las células mieloides supresoras, que son monocitos y células dendríticas con funciones reguladoras. Tenemos los linfocitos B reguladores. Y finalmente tenemos las células T CD4 positivas reguladoras. Todos ellos tienen funciones reguladoras que ya les voy a comentar cuáles son. Pero de todos estos tipos celulares que les menciono, las mejor caracterizadas hasta la fecha han sido las células T CD4 positivas reguladoras, que también se denominan Treg. Así que nos vamos a concentrar en estudiar sus mecanismos. Cuando hablamos de células T reguladoras, vamos a decir que existen dos tipos de ellas, de Treg. Las primeras son células T reguladoras naturales, que como ya vimos son las que se originan en el timo durante el proceso de tolerancia central. Y luego tenemos las células T reguladoras inducibles o adaptativas que se generan en la periferia de acuerdo a los estímulos y a las citoquinas producidas durante su activación. Si recuerdan en la clase de respuesta celular, yo les decía que durante la presentación antigénica, la citoquina inductora era la que iba a determinar cuál era el perfil funcional de los linfocitos T CD4 positivos. Por ejemplo, presentación antigénica en presencia de interleuquina 12 genera linfocitos TH1 y presentación antigénica en presencia de interleuquina 4 induce linfocitos TH2. En el caso de las T reguladoras, la presentación antigénica en presencia de citoquinas antiinflamatorias
cómo interleuquina 10 y TGF-beta induce células T reguladoras inducibles o adaptativas, que la vamos a llamar TH1, perdón, TR1 y TH3. ¿Cómo suprimen la respuesta inmune estas células reguladoras? Bueno, antes de ello, aquí les muestro un resumen de las células T. Esto es el timo, aquí es donde está el precursor que llegó al timo a madurar su afinidad. Y tenemos que las células que no reconocen antígenos propios, pero que sí reconocen el HLA propio, recuerden los procesos de selección positiva y negativa, se convierten en los linfocitos T convencionales de los que siempre hemos hablado. Son FOXP3 negativos, es decir, no expresan esta proteína FOXP3 y son las células vírgenes de las que ya hemos venido hablando, que cuando se estimulan en presencia de IL-12 se convierten en TH1 productoras de interferón gamma y en presencia de IL-4 se convierten en TH2 productoras de interleuquina 4 para la respuesta humoral. Ya les había mencionado el perfil de TH17. Pero en presencia de factores antiinflamatorios como dexametasona, por ejemplo, vitamina D y las citoquinas IL-10 y TGF-beta se convierten en células T reguladoras adaptativas, que son las que les mencioné ahorita como TH3 y TR1. ¿Listo? Volviendo al timo, cuando estas células durante sus procesos de selección positiva y negativa y de tolerancia central tienen mayor afinidad por antígenos propios, se convierten en células T reguladoras que vamos a llamar reguladoras naturales. T reguladoras naturales y se caracterizan por expresar el factor de transcripción FOXP3, es decir, FOXP3 positivas. Este factor de transcripción es el responsable de la expresión de los mecanismos de supresión que tienen estas células, que los vamos a ver a continuación. Lo que vemos acá es un ejemplo de diversos mecanismos que se han propuesto para que las células T reguladoras puedan ejercer su función. Como ven, ahora no las vamos a diferenciar en reguladoras naturales, TH3 y TR1. Simplemente diremos células T reguladoras, pero tengan la claridad de que esto incluye los tres subtipos que les acabo de mencionar: células naturales y células inducidas o adaptativas, que son TH3 y TR1. Todas funcionan igual, todas tienen los mecanismos de supresión. ¿Cuáles son esos mecanismos de supresión? Aquí les voy a mencionar alrededor de 10 mecanismos diferentes que utilizan las células T reguladoras para controlar las células activadas. El primero es que las células T reguladoras producen interleuquina 10, una potente citoquina antiinflamatoria que regula o que evita la activación de diversos tipos celulares. Pero así como produce estas, también puede producir TGF-beta e interleuquina 35 que cumplen la misma función. Y de hecho también expresan en su membrana TGF-beta de membrana. Lo van a encontrar en los libros como mTGF-beta. Es la misma citoquina, pero no se secreta, no es soluble, sino que está pegada en la membrana. Y cuando una célula T reguladora tiene contacto con una célula activada, pues va a inducir su regulación negativa mediado por esta citoquina de membrana o por estos factores solubles. Ahí tenemos los 4 primeros mecanismos de regulación de las células T reguladoras: TGF-beta número 1, TGF-beta de membrana número 2, IL-35 número 3 y IL-10 número 4. El quinto mecanismo es que las células T reguladoras pueden inducir citolisis directa de las células T efectoras, es decir, un linfocito T activo que pueda tener un potencial autoinmune o que ya cumplió su función matando unas bacterias que ya no están porque ya controlamos la infección, va a ser suprimida por una célula T reguladora que va a inducir la muerte de esta célula efectora. Eso lo puede hacer produciendo perforina. Ahí tenemos el mecanismo número 5. O lo puede inducir su apoptosis a través de la granzima B. Ahí tenemos el mecanismo número 6. Otro mecanismo de muerte es la interacción Fas ligando con Fas, que ya lo mencionamos previamente como mecanismo de citotoxicidad mediado por linfocitos T citotóxicos y células NK. También es un mecanismo que se ha descrito en las células T reguladoras para generar la muerte de las células activadas. Otro mecanismo muy particular y muy importante es la alta expresión de la molécula CD25 que se encuentra en las células T reguladoras. CD25 representa el receptor de la interleuquina 2.
Como ustedes muy bien lo recuerdan, la interleuquina 2 es la citoquina encargada de la expansión clonal. Una vez se da la presentación antigénica, la célula T produce interleuquina 2 que de forma autocrina estimula su proliferación para generar todas las células de memoria. Pero las células T reguladoras tienen una alta expresión del receptor de interleuquina 2 o CD25, que es lo mismo, y esta es capaz de secuestrar o de robarse toda la interleuquina 2. Si la célula T se lleva toda la T reguladora se lleva toda la interleuquina 2, la célula efectora no puede hacer expansión clonal y no puede continuar el proceso de inmunidad adaptativa. Otro mecanismo que puede limitar la expansión clonal o la división de la célula tiene que ver con la expresión de estas dos moléculas, CD39 y CD73. Estas dos moléculas que están expresadas en las células T reguladoras son ATPasas o ectoATPasas. Eso significa que son enzimas que están expresadas en la membrana celular y que pueden degradar el ATP. Y como ustedes muy bien lo recuerdan en bioquímica, el ATP es necesario para todas las rutas metabólicas, incluyendo necesario para aportar la energía de la mitosis o de la proliferación. Así que si no hay suficiente ATP, porque las T reguladoras lo pueden degradar, las células T efectoras no podrán hacer sus procesos de mitosis y de expansión clonal. Finalmente tenemos un mecanismo en el que las células T reguladoras pueden inducir a las células dendríticas para que produzcan una enzima que se llama IDO. IDO es el nombre de una enzima y esto significa indolamina deoxigenasa. Básicamente esta enzima lo que hace es degradar el triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial. Eso significa que nosotros no lo producimos, lo tenemos que consumir. Y ese aminoácido esencial es necesario para la síntesis de proteínas. Cuando las células T reguladoras inducen en las dendríticas la producción de IDO, lo que estamos haciendo es limitar la cantidad de aminoácidos esenciales en el medio. Y si no hay aminoácidos, la célula T reguladora no puede cumplir sus funciones metabólicas, incluyendo la proliferación o la síntesis de proteínas como el interferón y las demás citoquinas que tenga que producir. Así que limitar las proteínas a través de esta enzima que degrada los aminoácidos como el triptófano es otro mecanismo de regulación inducido por las TRG. Hay dos mecanismos adicionales que son dependientes de contacto. El primer mecanismo es la expresión de CTLA4. Y ojo que este es muy particular porque CTLA4 es una molécula que se une específicamente a las moléculas coestimuladoras. Recuerden que durante la presentación antigénica, las células dendríticas tienen las tres señales para activar al linfocito efector o al linfocito virgen. La segunda señal que está dada por las moléculas coestimuladoras, estas tienen que unirse al CD28 del linfocito T. Pero para evitar esa interacción, la célula T reguladora a través de CTLA4 se pega de CD80 u 86 y evita que estos puedan ser reconocidos por la molécula CD28. De esta forma, pues inhibe la segunda señal y el linfocito T no se puede activar. Luego tenemos la molécula LAC3. Este es otro mecanismo de las células T reguladoras que se unen a un ligando específico en los linfocitos T y pueden inducir el estado de anergia o el estado de agotamiento inmunológico. En este caso, el linfocito T ya no puede funcionar adecuadamente cuando es tocado por esta molécula LAC3 presente en las T reguladoras. Hay otro mecanismo que no está incluido en esta gráfica y es la expresión de PD1 y PD1L o PD1 ligando. Este concepto es muy importante ya que funciona muy parecido al sistema Fas-Fas ligando, induciendo la muerte celular, y es tan importante que los investigadores que describieron el mecanismo de PD y PD1 ligando y de CTLA4 fueron los ganadores del Premio Nobel de Medicina por sus avances en el entendimiento de este proceso que ahora se utilizan en terapias antitumorales. Les sugiero que consulten cuáles son las terapias antitumorales basadas en la modulación de CTLA4 y de PD1, porque ahora tenemos anticuerpos monoclonales para el tratamiento de algunas enfermedades tumorales muy particulares que son basadas en este mecanismo de las células T reguladoras.
Esta diapositiva es solo para ilustrarles los efectos pleiotrópicos que tienen estas dos citoquinas antiinflamatorias. Cuando hablamos de la interleuquina 10 y el TGF-beta, vemos que pueden tener elementos de regulación a nivel de los linfocitos T, pueden inducir anergia, pero también modifican las células presentadoras de antígenos y muchos otros componentes de la inmunidad. Entonces pueden bloquear el ciclo celular, esto indica que bloquean la expansión clonal, afectando la proliferación mediada por la interleuquina 2. Pueden inhibir la producción de las citoquinas Th1, como el interferón gamma, pueden inducir apoptosis de los linfocitos T activados, pueden afectar incluso la producción de especies reactivas de oxígeno mediada por monocitos, macrófagos y neutrófilos, inhiben la producción de óxido nítrico, inhiben la producción de enzimas de citoquinas proinflamatorias como IL-6, IL-12, IL-18, TNF-alfa, disminuyen la expresión de moléculas del HLA y de las moléculas coestimuladoras, inhiben la expresión de ciclooxigenasas que son necesarias para la generación de las prostaglandinas, que son lípidos proinflamatorios muy importantes, por ejemplo, en los mastocitos. Entonces, lo que les quiero mostrar es que estas citoquinas antiinflamatorias pueden tener múltiples efectos, pero todos llevan a lo mismo: inhibición o regulación de la respuesta inmune en múltiples niveles. Entender los mecanismos de activación y regulación mediados por las células T reguladoras es muy importante porque puede identificar blancos terapéuticos en diferentes patologías humanas. Y quiero que miren este ejemplo donde se evidencia el rol de las células T reguladoras en diferentes contextos clínicos. Vamos a empezar por acá. Desarrollo de autoinmunidad. Cuando tenemos muy poca actividad de las células T reguladoras, pues no vamos a poder suprimir la función de los linfocitos autorreactivos. Estos se van a activar, van a atacar a mis propias células y tejidos y van a generar enfermedades autoinmunes. Por eso, el tratamiento de la enfermedad autoinmune o uno de ellos se basa en aumentar la función de las células T reguladoras para que éstas puedan apagar a estos linfocitos autorreactivos y mejorar el cuadro clínico de un paciente con autoinmunidad. ¿Cómo mejoramos las células T reguladoras? Por ejemplo, con terapia inmunomoduladora con corticosteroides. Como vieron acá, la dexametasona, por ejemplo, puede inducir la producción de células T reguladoras. Otro elemento importante es el rechazo de los aloinjertos, es decir, en los trasplantes. Si tenemos muy pocas células T reguladoras, mis linfocitos van a reconocer el órgano o el tejido trasplantado y lo van a rechazar rápidamente. Así que aumentar las células T reguladoras podría aumentar la probabilidad de éxito de los trasplantes. Del mismo modo, se observa que la poca actividad de las células reguladoras también está comprometida con el desarrollo de las alergias, porque si tenemos suficiente actividad, estas pueden inactivar a los linfocitos T que están reconociendo los alérgenos o los alergenos. Cuando no los reconocemos, pues no tenemos alergias, pero si generamos respuesta inmune contra estas moléculas que algunas veces son inocuas, como una proteína derivada del huevo, de cualquier alimento, de un camarón, del maní, esto no debería causarnos ninguna patología y mis linfocitos lo están reconociendo y lo están atacando. Y en ese ataque dañan los tejidos adyacentes, incluyendo, incluyendo eh, el daño del tejido, por ejemplo, en el tracto respiratorio en un paciente con rinitis o un paciente con asma. Así que aumentar la capacidad de las células reguladoras pues es un elemento que va a contribuir a aumentar o a mejorar el cuadro clínico de las alergias. Por el contrario, cuando hablamos de desarrollo de tumores y de infecciones crónicas, la alta actividad de las células reguladoras pues va a apagar la respuesta inmune. Y si apagamos la respuesta inmune no nos podremos defender eficientemente de las células tumorales, o si apagamos la respuesta inmune no podremos controlar las infecciones crónicas por agentes virales o micobacterias u otros que puedan perdurar en el tiempo. En estos dos casos de esas patologías crónicas asociadas a tumores o a infecciones, no necesitamos función de las células reguladoras. Así que estaría contraindicado el uso de corticosteroides, por ejemplo, en ambos casos, porque si apagamos la respuesta inmune, pues no vamos a tener quien nos defienda de los tumores o de las infecciones crónicas.
En conclusión, estos mecanismos de regulación, que son tan diversos, permiten alcanzar el equilibrio entre las respuestas activadoras e inhibidoras del sistema inmune. Como ya les he mencionado, ese equilibrio o esa homeostasis es necesaria para prevenir el daño de los tejidos adyacentes. Es muy importante que tengan presente el concepto de contracción de la respuesta inmune. Y es lo que les mencionaba ahora, que si tenemos una infección por una cantidad de bacterias, necesitamos gran cantidad de respuesta activadora, es decir, linfocitos que vengan a destruir las bacterias. Pero en medida que se van acabando las bacterias, que ya se va controlando la amenaza, van a empezar a aumentar las señales inhibidoras, es decir, las células reguladoras que van a controlar la inmunidad, porque ya no necesitamos tanta cantidad de células para tratar de contener un bajo número de bacterias, por ejemplo. Y eso es el concepto de contracción de la respuesta inmune. Hasta que acabamos un equilibrio y mediando funciones de las señales inhibidoras, en este caso de las células reguladoras, se promueve la fase final que ya les había comentado, que es la reparación de los tejidos. Como les mencioné anteriormente, el entendimiento de los mecanismos reguladores ha permitido el desarrollo de múltiples terapias para enfermedades autoinmunes, para controlar el rechazo de los trasplantes y en los procesos alérgicos. Pero ahora conocemos mecanismos que nos pueden ayudar a combatir también las enfermedades tumorales, como la modificación de CTLA4 y PD1, que les mencioné en los mecanismos reguladores de las células T y que les dije que consultaran porque es un mecanismo muy interesante. Consulten con respecto a los Nobel que se ganaron ese premio para que tengamos claro este concepto. Muchas gracias por su atención.